Bueno, continuamos hoy. A ver ahí. Mensajes para edificar a los creyentes. Estábamos en el capítulo 7. Habíamos hablado el día de ayer varias cosas. Entre ellas era la importancia de la unción de las manos. ¿Se acuerdan, no? Y luego hablamos que uno de los aspectos era la imposición de manos. Es una verdad fundamental. Luego el punto 2 es el significado de la imposición de las manos. Dentro del significado de la imposición de las manos había dos puntos, el A y el B, ¿se acuerdan? Uno era la identificación. Muy bien, muy bien. Y luego la otra era la transmisión de bendición. Muy bien. Y ahora entrábamos en el punto 3. Es decir, voy a hacer un repaso. El punto 1 habla de la imposición de manos, es una verdad fundamental. El punto 2 habla el significado de la imposición de manos. Y el punto 3, que ahora vamos a leer, habla el cuerpo de Cristo y la unción. Amado Señor, te agradezco que tenemos este tiempo. En primer lugar, tenemos tiempo. Podemos apartar tiempo. Gracias. Gracias porque no somos muy listos, sino que tú nos das esta oportunidad de que tengamos este tiempo. Luego también te doy gracias que podemos acercarnos a aprender. Muchas gracias, Señor. Te pido que edifiques nuestras vidas, lo necesitamos. Y luego, Señor, también te pido, sabiendo de que las entidades espirituales cuando oyen, cuando entienden de que vamos a hablar cosas importantes que nutren nuestra vida espiritual y que de bendición vienen a perturbar y molestar, en el nombre de Yeshua sea enmudecido toda perturbación espiritual. En el nombre de Yeshua seas expulsado. Y nuestro enfoque es en aprender tus verdades, Señor. En el nombre de Yeshua oramos a ti. Amén y amén. Ok, punto 3. El cuerpo de Cristo y la unción. Debemos comprender por qué los cristianos deben recibir la imposición de manos. Bueno, vamos a comprenderlo, dice. Después que creímos en el Señor y fuimos bautizados, ¿por qué es necesario que los apóstoles, en su calidad de representantes del cuerpo, vengan y nos impongan las manos? ¿Por qué? Bueno, primero, vamos a hablar un punto aquí, el A, dice, Elohim derrama el óleo sobre todo el cuerpo. A ver, ¿cómo es esto? Dice, primero, permítanme explicar brevemente la relación que existe entre el cuerpo de Cristo y la unción. Por favor, leamos 1 Corintios capítulo 12, por favor, capítulo 12, y luego Salmo 133, Natanael, capítulo 12, versículo, ¿sí? ¿Vas a ello? Si no voy yo, sí. Voy más rápido, lo digo para hacerlo fluido. ¿El qué? Capítulo, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 13. ¿Y lo de Salmos? Es el número 133, completo. Imagino no debe ser largo, no los conozco todos de memoria, pero ¿cuántos versículos tiene el 133? 133. Una banda. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13. Leo. Por favor. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Gracias. ¿Natu? ¿Es el Salmo? Sí, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El cristianismo es verdaderamente muy particular. ¿Qué es tan especial al respecto? Bueno, tiene que ver con el hecho de que Elohim obtuvo un hombre en la tierra. Este hombre se sujetó perfectamente a Elohim, representó a Elohim y vivió la vida de Elohim con absoluta integridad. Hoy en día, Elohim
lo ha hecho tanto Señor como Cristo. Elohim ha derramado su espíritu sobre este hombre, Yeshua. Cuando Elohim derramó su espíritu sobre él y lo invistió del poder, Elohim no estaba derramando su espíritu sobre él como individuo, sino que derramó su espíritu sobre él en su calidad de cabeza del cuerpo. Así pues, la unción de Elohim recae sobre la cabeza. El Señor Yeshua no estaba recibiendo la unción de parte de Elohim en calidad de individuo, sino que estaba ocupando la posición de cabeza del cuerpo cuando recibió el espíritu sobre sí. En otras palabras, él fue ungido por Elohim en beneficio de todo el cuerpo. Por eso él se llama el ungido. Y nosotros también nos llaman los ungidos. Su nombre es Christos en griego. Y nuestro nombre es Christoi, o sea, cristianos, hombres de Cristo. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Elohim no desea obtener simplemente un individuo en la tierra. Más bien, él está en procura de un hombre colectivo. La iglesia, por sí misma, la iglesia en la tierra no es capaz de satisfacer a Elohim. No puede llevar a cabo lo que tiene que ser llevado a cabo y tampoco es capaz de sostener el testimonio de Elohim debido a que no posee el poder de Elohim. Por tanto, es necesario que Elohim unja a la iglesia. Al recibir la unción de Elohim, la iglesia es capaz de satisfacer las exigencias de Elohim. La unción implica la autoridad de Elohim. La autoridad de Elohim se ha derramado sobre la iglesia por medio de su unción. Sin embargo, Elohim no unge a uno o dos miembros, ni tampoco unge a todos los miembros. Elohim únicamente unge a la cabeza. Si los hijos de Elohim han de conocer el Espíritu Santo, primero tienen que conocer el cuerpo. El Espíritu Santo no le es dado primero al cuerpo, sino a la cabeza. El cuerpo entero recibe la unción porque Elohim ha ungido a la cabeza. ¿Está esto claro? No es cuestión de que un miembro reciba individualmente el Espíritu Santo, ni tampoco se trata de que todos los miembros lleguen a recibir el Espíritu Santo. Es la cabeza que recibe la unción. Punto B. Recibimos la unción al permanecer en la posición del cuerpo. ¿Cómo entonces podemos recibir el aceite de la unción? Ok. Debemos permanecer en el cuerpo a fin de recibir la unción. Si permanezco en el cuerpo y asumo la posición que me corresponde en el cuerpo, la unción descenderá sobre mí espontáneamente cuando ésta sea derramada sobre la cabeza. La unción no me es dada solamente a mí. Es inconcebible que yo pretenda pedir la unción solamente para mí. Hay muchos que son privados de toda bendición debido a que acuden a Elohim solo, esperando obtener por sí mismos tanto el Espíritu Santo como la unción. Por favor, recuerden que el óleo fue derramado sobre la cabeza de Aarón. Dicho óleo descendió hasta la barba de Aarón y hasta el borde de su vestidura. Las vestiduras de Aarón llegaban hasta sus pies y cubrían todo su cuerpo. A medida que era derramado sobre la cabeza, el óleo descendía hasta el extremo inferior de tu cuerpo. Hoy en día, si alguien disfruta de la unción, se debe su posición en el cuerpo y no a causa de su condición personal delante de Elohim. Si usted permanece bajo la cabeza, la unción llegará hasta usted.
Pero si usted no permanece bajo la cabeza, la unción no llegará hasta usted. Recibir la unción no es una cuestión personal, ni algo que solamente atañe a todo el cuerpo. Es cuestión de estar en el cuerpo y bajo la cabeza. Si el cuerpo se sujeta a la cabeza y permanece en la posición apropiada, recibirá la unción. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para nuestro andar espiritual. ¿Dejaremos de andar conforme a la carne únicamente cuando la unción ha llegado a ser nuestro poder? La unción no es derramada sobre la carne del hombre. Debemos recordar esto. No podemos actuar conforme a nuestras propias ideas. Necesitamos la unción, pero no podemos recibirla por medio de ruegos u oraciones hechas por nuestra propia cuenta. Únicamente si permanecemos en una relación normal en el cuerpo, podremos recibir la unción. Es imprescindible que entendamos que la Biblia nunca habla de ungir al cuerpo, únicamente la cabeza es ungida. Pero cuando la cabeza es ungida, nosotros también, por ser su cuerpo, recibimos la unción. La unción no fue derramada sobre el cuerpo de Aarón, sino sobre la cabeza. No obstante, la unción descendió desde la cabeza de Aarón hasta el borde de sus vestiduras y sobre todo su cuerpo. Solamente los necios procuran una unción individual o una unción únicamente para el cuerpo. Todos nosotros debemos sujetarnos a la cabeza y permanecer en aquella posición que la cabeza desea que asumamos. Solamente entonces habremos de recibir la unción. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? La cabeza. Sí, sujeto a la cabeza. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Avanzamos? Venga, dice, punto C. La imposición de manos se realiza por medio de los representantes de Cristo y su cuerpo. En este caso, los apóstoles. La palabra de Elohim nos muestra que cada vez que una persona es bautizada en Cristo, la autoridad delegada, establecida por Elohim, como son los apóstoles, y en nombre de la cabeza y el cuerpo, deben imponer las manos sobre aquel que se bautizó. Esto nos muestra el significado de la imposición de manos. Cuando una persona la recibe, inclina su cabeza. Esto significa que a partir de ese momento, dicha persona no volverá a poner al descubierto su propia cabeza, sino que su cabeza estará sujeta a la autoridad. En vez de ponerse al descubierto, dicha persona permanece bajo autoridad. Si un apóstol, un representante del cuerpo, me impone las manos, esto quiere decir que él y yo tenemos comunión y que hemos llegado a ser uno. Los apóstoles representan al cuerpo porque Elohim primero colocó apóstoles en la tierra. Por eso ellos representan a la iglesia. Si un apóstol que representa a la iglesia le impone las manos diciendo, hermano, eres uno con el cuerpo de Cristo, entonces la unción que proviene de la cabeza llegará hasta usted. Debido a que es uno con el cuerpo, la unción llega a usted. Esta es la razón por la cual el apóstol le impone las manos. La imposición de manos hace que nos identifiquemos en el cuerpo de Cristo. El apóstol no solamente representa a la iglesia, sino también a Cristo. Elohim primero puso apóstoles en la iglesia. Ser primero implica poseer autoridad. En otras palabras, los apóstoles son la autoridad delegada. Por tanto, si la mano de un apóstol está sobre su cabeza, no solamente la iglesia le está imponiendo las manos, sino también Cristo mismo. Esto significa ser traído por el Señor bajo su autoridad desde ese momento que usted está bajo la cabeza de Cristo. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos avanzando? Sí, hijita. ¿Cómo es la cabeza de Cristo? Cristo es la cabeza. Es decir, que cuando Cristo hace el acto, hace la tarea, hace el trabajo de morir en la cruz, redime a una población de personas
que pasan a ser llamadas cristianas, Christoi, como se dice en griego, para ser representante de Cristo. Cuando esas personas nosotros le decimos, aceptan a Cristo, decimos nosotros. Pero en realidad no es que nosotros aceptamos algo, sino que el Señor nos eligió ya antes de la fundación del mundo. Solo que esa palabra aceptar es como reconocer esa obra hecha. Entonces nosotros vamos a Cristo. Cuando vamos a Cristo, Cristo está encima, es más grande. Él es más poderoso, ¿entendés? Tiene más poder. Él es la cabeza. ¿Viste? Sos muy entendera, ¿eh? Punto 4. Dice, ¿cómo debemos recibir la imposición de manos? Ah, interesante. ¿Cómo lo debemos hacer? Ok. A. Debemos estar sujetos a la autoridad de la cabeza. Tenemos que estar sujetos a la autoridad de la cabeza y tenemos que actuar como miembros del cuerpo de Cristo. Nunca debiéramos presumir de poder avanzar por nosotros mismos. La propia naturaleza de la cual fuimos hechos, partícipes cuando fuimos salvos, hace de nosotros miembros del cuerpo. Esa misma naturaleza no permite de que permanezcamos solos. Una vez que nos encontremos solos, moriremos. Podemos vivir únicamente si estamos ligados al cuerpo. B. Debemos comprender la importancia de la identificación. A ver. Tenemos que comprender la importancia que tiene la identificación. Solo después de que hayamos comprendido lo importante que es la identificación, nos podrá ser transmitida la bendición. Si no comprendemos la importancia de la identificación, nos será imposible recibir la bendición de la transmisión. La idea central subyacente a la imposición de manos es la identificación. Si bien la imposición de manos también cumple la función de transmitir, su significado fundamental es la identificación. Punto C. Es muy instructivo todo lo que estamos, es de mucha instrucción, ¿vale? Sí, el hermano Ni está acá enseñando, instruyendo, está dándonos a conocer exactamente cómo es esto, ¿vale? Punto C. Debemos comprender que vivimos por medio de todo el cuerpo. En la actualidad, si los hermanos le imponen las manos, no se trata de un acto vano o irreflexivo. Sus ojos deben ser abiertos para comprender que, desde ese día, usted llegó a ser uno con los muchos hijos. Una de las muchas células y uno de los muchos miembros del cuerpo. Así pues, por ser usted un miembro, vive por medio de todo el cuerpo. Por tanto, si vive como si fuera un cristiano solitario, estará acabado y será inútil. En cuanto usted deje de tener comunión con los otros hijos de Elohim, surgirán problemas. No importa cuán fuerte sea, le será imposible sobrevivir por sí mismo. No importa cuán grande y maravilloso sea. Si se separa del cuerpo, usted morirá. Usted no puede jactarse de su poder, pues usted es poderoso únicamente debido a que está en el cuerpo. Este es el beneficio que le fue otorgado mediante la imposición de las manos. En cuanto usted se aparte del cuerpo, estará acabado. En el momento en el que otros le impongan las manos, usted deberá tener la siguiente convicción interna. Señor, yo no puedo vivir por mí mismo. Confieso de que soy un miembro del cuerpo y que sin el cuerpo no puedo vivir. Sin el cuerpo no puedo recibir la unción. ¿Entiende esto claramente? La unción es aplicada a la cabeza, por tanto, usted tiene que ponerse bajo autoridad, es decir, junto a los otros hijos de Elohim.
tiene que sujetarse a la autoridad de la cabeza, tiene que sujetarse a la cabeza, tanto a nivel individual como en unidad con los demás. Usted tiene que sujetarse directamente a la cabeza, así como sujetarse a la cabeza de manera indirecta al hacerlo junto con otros en todo el cuerpo. Si hace esto, la unción descenderá sobre usted. Si usted permanece en esta posición, de manera espontánea, la unción fluirá hacia usted. Punto 5. Los dos casos de imposición de manos mencionados en el libro de Hechos. A. El caso ocurrido en Samaria. Para finalizar, examinemos los casos que tuvieron lugar en Samaria y en Éfeso, como resultado de la visita evangelizadora de Felipe a Samaria. Un grupo de personas creyó y fue bautizada. Sin embargo, no recibieron al Espíritu Santo. Los apóstoles en Jerusalén se enteraron de esto y enviaron a Pedro y a Juan a Samaria para que ellos orasen pidiendo que el Espíritu Santo descendiera sobre los nuevos creyentes. Mientras oraban, les impusieron las manos. Como resultado de ello, el Espíritu Santo vino sobre ellos y los ungió. El bautismo es una declaración pública de que hemos abandonado el mundo, mientras que la imposición de mano es una declaración pública de que hemos pasado a formar parte del cuerpo. Pero entonces tuvieron que venir ellos dos para que reciban el Espíritu. ¿Y por qué? Pues tenían que ser apóstoles. ¿Y qué es un apóstol? Es un enviado. ¿Se acuerdan, no? Cristo es el primer apóstol, el primer enviado. ¿Sí? Dentro de otras características que tiene el apóstol es fundar iglesias. Y ayer les compartí, ¿no?, aquello que descubrí en el estudio de Salomón, que dice, estoy con el rey número 6, perdón, el episodio número 6, que es el rey número 4. ¿El 4? Espérate, es Saúl, David, Salomón, Acab, sí, el rey número 4. Y en el rey número 4 dice, hay una palabra ahí, una frase que me llamó la atención, y dice que anduvieron en los caminos de David y Salomón. Y yo dije, espérate, ¿no es mejor andar en el camino de Yahweh? Entonces dije, a ver, ¿qué es eso? Me pongo a investigar y claro, el camino de David es que es un hombre conforme al corazón del Señor. Y el camino de Salomón es que era de economía y luego también de construcción de templo. Entonces, un apóstol construía templo. No construir templo en plan de cemento y ladrillo como lo hizo Salomón, sino que ahora edifica a personas que se despiertan y entonces empieza a decir, vale, ok, establecía iglesias, ¿sí? Entonces tuvieron que venir los apóstoles. Se trata de dos facetas de una misma realidad. Por un lado, somos bautizados y abandonamos el mundo. Esto tiene un sentido negativo. Por otro, pasamos a formar parte del cuerpo en el momento mismo en el que alguien nos impuso las manos. Puesto que formamos parte del cuerpo, debemos identificarnos con todos los hijos de Elohim y debemos sujetarnos a la autoridad de la cabeza. Si posicionamos todo nuestro ser bajo la autoridad de la cabeza, experimentaremos que la unción fluye en nuestro interior. Una vez que nuestra posición es la correcta, la unción fluirá hacia nosotros. Si estamos en la posición errada, la unción no fluirá hacia nosotros. Los samaritanos creyeron en el Señor y fueron salvos. Sin embargo, se encontraron en una situación muy particular. El Espíritu Santo no había sido derramado sobre ellos. Los apóstoles vinieron y le impusieron las manos, con lo cual los pusieron bajo la autoridad de la cabeza al unirlos a todo el cuerpo. En ese momento algo maravilloso sucedió. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y la unción fluyó hacia ellos. B. El caso ocurrido en Éfeso. Examinemos ahora lo ocurrido en Éfeso. Durante uno de sus viajes evangelizadores, Pablo llegó a Éfeso.
en donde conoció a 12 discípulos que solamente habían recibido bautismo de Juan. Pablo les preguntó, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? A los cuales ellos contestaron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Pablo reconoció el problema. Ellos no poseían el fundamento apropiado. ¿Cómo es posible que algunas personas no tengan al Espíritu Santo si ya han creído en Yeshua? ¿Cómo es posible eso? Interesante, ¿eh? Bueno, definitivamente sus cimientos no estaban bien establecidos. ¿En qué habían sido bautizados? Es fácil hallar la respuesta. Ellos únicamente habían recibido el bautismo de Juan, pero no habían sido bautizados en Cristo. Por tanto, Pablo les dijo que necesitaban bautizarse nuevamente, esta vez en el nombre de Cristo. Luego Pablo les impuso las manos, la imposición de las manos sigue al bautismo. Es necesario que uno pase de formar parte del cuerpo y se sujete a la autoridad de la cabeza. Este es el significado de la imposición de las manos. Si una persona no es bautizada, no puede recibir la imposición de manos. Primero tiene que ser bautizada, dejar el mundo y unirse a Cristo, habiendo muerto y resucitado. Después, uno tiene que comprender que debe vivir en virtud del cuerpo y que debe permanecer bajo la autoridad de la cabeza. Entonces, cuando reciba la imposición de manos, el Espíritu Santo será derramado sobre él. La manifestación externa del Espíritu no constituye el enfoque central de lo que uno recibe. Más bien, uno debe poner el énfasis en el fluir interno de la unción. En el Salmo 133 que nos leyó nuestro hermano Natanael, ¿recuerdan que decía de la barba de Aarón, el aceite, la unción, la cabeza? ¿Sí? La unción de la cabeza equivale a la unción del cuerpo, lo cual es igual a la unción de todos los miembros. Damos gracias a Elohim y le alabamos porque cuando el aceite de la unción descendió desde la cabeza, nosotros pudimos recibirlo por estar en el cuerpo. Si poseemos la unción, es de poca importancia si el Señor nos confiere o no ciertas señales externas. Les ruego que se percaten del hecho de que las señales externas correspondientes al día de Pentecostés son demasiado externas. Se tratan de cosas que no son muy cruciales. Creemos que el Espíritu Santo sigue siendo derramado sobre los hombres en la actualidad. Las señales externas constituyen una manera de manifestación de tal unción, siempre y cuando la unción haya sido derramada. No importa mucho si hay o no señales externas de la misma. Lo que importa es el origen de la unción. La unción es derramada cuando la unción de la cabeza llega a convertirse en la unción sobre todos los miembros. Por este motivo, las oraciones que acompañan a la imposición de manos reciben inmenso significado. Vamos a dejar aquí, aunque no falta mucho para acabar, pero es que la información es un poquitito densa, muy poco didáctica, pero es importante, porque nos pone en buena perspectiva de cómo es esto. ¿Vale? ¿Algún comentario que quieran hacer? Lo único que no puedes imponer las manos si no está bautizado. Eso me quedó. No podés imponer las manos si no estás bautizado. Si no está bautizada la otra persona, si vos vas y le impones las manos, Sí. esa persona tiene que estar bautizada. Sí, ¿no? Interesante.